que el discoide puede dar algunas manifestaciones sistémicas ocasionales menos frecuentes, sí. Bueno, ya hemos visto esto, algunos medicamentos pueden inducir el lupus, o sea, una reacción pseudolúpica, bueno, lúpica más bien dicha. eh, Le quitas el medicamento y se quita, digamos, ¿no? La sintomatología, lo que no sería como tal un lupus, ¿no? Porque sabemos que un lupus es una enfermedad autoinmune, sistémica, y que no sabemos la causa en específico, y no se cura, digamos, ¿no? O sea, tiene recidivas, otra vez, es una enfermedad crónica que va aumentando y disminuyendo las recidivas, ¿no? O sea, va en periodos de remisión, luego otra vez recidiva, etcétera, por el tratamiento que nosotros le damos, ¿no? Pero también se ha visto, hemos mencionado en la anterior clase, que puedes tener la predisposición genética y usar estos medicamentos y desencadenar el lupus y tener el lupus directamente, ¿no? O sea, sí. Entonces, la etiología, como ya hemos visto, es al parecer, multisistémica, pero es en la base de tener un riesgo genético más aumentarle un detonante ambiental. Dentro de otras enfermedades que tenemos mencionadas, estamos la artritis reumatoide. Y dentro de estas tenemos que mencionar los diagnósticos diferenciales, ya que esta artritis, o sea, si nosotros hablamos solo de artritis, es inflamación de las articulaciones y punto, ahí acabó la cosa. Y las artritis pueden ser de varias etiologías, pueden ser artritis sépticas o infecciosas, pueden ser artritis traumáticas, pueden ser artritis gotosas, y en este caso una artritis autoinmune es la que se denomina artritis con su apellido más reumatoide, enfermedad multisistémica que afecta principalmente a las articulaciones con obviamente que el sinovio se inflama. Y después de esto, como ya conocemos nosotros, la inflamación por mediadores químicos puede llamar a factores de crecimiento también. Entonces hay proliferación no superativa progresiva y destrucción del cartílago articular y eventualmente anquilosis articular. Es por eso que nosotros vemos esas características lesiones deformantes de la artritis reumatoide. Como ya hemos visto, pertenece a una enfermedad autoinmune, por consiguiente no es una causa que conozcamos y es la misma generalidad de todas las enfermedades inmunitarias, que es un factor de riesgo genético con un detonante ambiental. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sistémica, puede afectar a todo el cuerpo. Entonces, esto es otra cosa que es importante entender, porque uno piensa, y cuando ve las lesiones en semiología y ve que tienen la deformación articular y demás, que solo es en las articulaciones. Cuando se diagnostica la artritis reumatoide hay que investigar otros órganos albos, otros órganos que tengan blancos, ¿no? Aunque tiene una especial predilección, obviamente, por las articulaciones y no sabemos por qué hasta ahora. Se han identificado algunos posibles factores causales. Probablemente diversos factores interactúan en la persona predispuesta genéticamente para iniciar la inflamación de las articulaciones. Esto ya creo que 3 veces ya he dicho de varias formas, ¿no? Una vez iniciado el proceso o sea, cuando te da ya la artritis reumatoide, no se autoperpetúa en el tiempo, es como un círculo vicioso, no se te quita. Entonces, una de las cosas que sabemos de las enfermedades autoinmunes es que no sabemos la etiología, pero sabemos el mecanismo de lesión, por eso solo lo podemos tratar en el tiempo, pero no curar. Hay mucho debate entre si esta es una enfermedad relativamente nueva o qué onda, ¿no? O ya había en la antigüedad. Y obviamente se han estudiado en lo que tenemos a la mano, que son las momias, para ver si tenían deformaciones articulares, pero las deformaciones articulares como tal tampoco pueden ser 100% atribuidas a que era una artritis reumatoide.
y hay controversia actualmente entre que si es una enfermedad relativamente nueva o ya existía esta enfermedad desde siglos anteriores. Y eso es muy interesante, tener esa información fidedigna sería súper interesante porque nos acercaría más a entender bien la etiología de esta enfermedad. Y muchas veces en los tratados antiguos, las descripciones antiguas, etcétera, se asume, digamos, como la artritis reumatoide a algo que se denominaba como reumatismo. Y la verdad es que hay una controversia y un conflicto cognitivo. A ver, lo van a estudiar para la siguiente clase. A ver, van a preguntar a sus docentes de semio, ¿qué diferencia hay entre la artritis reumatoide y el reumatismo? ¿Se usan como sinónimos y entonces son lo mismo? ¿O el reumatismo es otra cosa? A ver, ¿qué onda con eso? Entonces, eso ha generado controversia entre si o sea, porque los escritos antiguos describían como reumatismo, digamos, ¿no? Entonces, pero a ver qué me dicen, qué investigan para la siguiente clase. Como todas las enfermedades autoinmunitarias, más frecuente en mujeres, lo que a veces hace que nos planteemos la teoría de las hormonas, pero que también fallan, ¿no? O sea, porque algunos hombres tienen elevados niveles de hormonas femeninas y igual no desarrollan y cosas así, pero de que tiene que ver que la incidencia es más frecuente en mujeres, es más. Hay un pico del comienzo de la enfermedad entre los 50 a 75. En el lupus, acuérdense, era diferente, no era más en los extremos de la vida, ¿no? O sea, al pasar de la niñez a la pubertad y ya después de los 65 años, ¿no? Cuando ya era menopáusico. En este caso, es una enfermedad que va más hacia la tercera edad, 50 a 75 años, y el promedio de encontrar este tipo de enfermedades a los 65 años. El riesgo de desarrollar artritis reumatoide a lo largo de la vida en los adultos es del 3.6% para las mujeres y del 1.7% para los hombres, en general en la población mundial, ¿ya? A ver, síndrome de Sjögren. Este síndrome me hace recuerdo mucho a una anécdota que les cuento siempre a mis estudiantes de práctica, donde cuando yo llegué el 2010 aquí a Bolivia, trabajaba en algunas universidades privadas y también en la San Simón, y los estudiantes de las universidades privadas tienen que dar un examen de grado. Es decir, que no automáticamente terminando el internado pasan. Los de la San Simón, sí. Y ese examen de grado se convoca al colegio médico y el colegio médico en general convoca, por un lado, o sea, designa a algunos docentes, que generalmente son los docentes de la San Simón, para ir a tomar ese examen de grado a una clínica, a una posta, no sé, ahí se inventan, ¿no? Pero también la propia universidad manda a sus docentes. Es vale decir que hay 50% de docentes de la universidad, digamos de la Unifrance, y 50% de los docentes de San Simón. Y bueno, ojalá que haya cambiado, ¿no? Pero es súper subjetivo este examen, o sea, no mide ni madres. Es mucho show, creo que hasta pagan los chicos para este examen, entonces es una manera de ganar más plata y demás para mí, me parece, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he ido de las dos caras de la moneda. A mí me han invitado para tomar este examen como docente de la San Simón a través del colegio médico y también me han invitado la propia universidad para que vaya por docente de la universidad. Y lo que notaba en general era que los docentes de San Simón, invitados, o sea, los querían chingar a los de las universidades privadas. Y entonces podían preguntar cuántos cabellos tienes, así,
O sea, preguntas bien sacadas de onda que no tienen que ver con el razonamiento clínico, sino es para hacer caer o preguntas capciosas. Y ya también los docentes de la propia universidad que iban preguntaban de qué color es el cabello de tu paciente. Entonces había como las dos cosas como para nivelar y así que ruegan a Dios y pasen, digamos, ¿no? Entonces, pero no era el verdadero fundamento de un examen formal así para saber qué tanto de competencia de razonamiento clínico tienes. Y generalmente, obviamente, o sea, una parte, no me acuerdo cuánto valía, creo que vale 40%, creo, la historia clínica y luego el 60% de las preguntas. Y generalmente saben los chicos de las universidades como una semana antes o 4 días antes o hasta un día antes, aunque sea, saben dónde van a ir a dar el examen. Entonces, una vez que van, saben dónde van a ir a dar el examen, se lanzan a esa clínica, a ese hospital de segundo nivel, no sé, y van y ven qué onda, qué pacientes hay. Algunos hospitales o unas clínicas se dedican más a la gineco, otros más a la cirugía, etcétera. Entonces dicen, bueno, entonces para mi examen mañana voy a estudiar si es de cirugía, apendicitis, colecistitis, etcétera, o si es de gineco, embarazo, parto, puerperio, bla, bla, bla. Y además se anotan todos los pacientes que hay en ese lugar y ya leen pues eso porque van a hacer al día siguiente, les va a tocar alguno de esos pacientes y ya la tienen su historia clínica hecha. Otros van más allá todavía, directamente se quedan toda la noche y hacen las historias clínicas de toditos, así su chanchulla. Y cuando van al día siguiente, dicen, este paciente tal te dan, digamos, ¿no? Pero ya lo habías visto antes, sacas nomás ya tus hojas con la historia clínica de ese paciente, entonces lo haces rápido. Y todo bien, y digamos que el show da, y algunos aprueban, y los que no saben de eso igual van así como crudos y llegan ahí y se aplazan porque no sabían que tenían que ir un día antes a ver qué diagnósticos habían o hacerse las historias clínicas, etc. Y a esos igual no se les puede ayudar, los propios docentes de su universidad no les pueden ayudar, y entonces se aplazan nomás. Pero los que hacen su historia clínica ya prefabricada y demás, les preguntan sonceras y entonces con eso suman y pasan. Pero el día que yo fui, había una paciente que justo entra y no era ni siquiera para ese lugar, sino que la iban a referir, pero era una paciente que tenía síndrome de Sjögren y le toca a la mejor estudiante de esa universidad, la más corcha, la más estudiosa, la más ñoña, la que saca la más nota, la que en el internado hacía todo, sí señor, sí, sí, 10 flexiones, sí, 10 flexiones, sí, sí, hay que parar, sí. Y le toca no algo que era usual, que ella estaba queriendo que le toque una apendicitis o una colecistitis, que ya tenía, entra nueva esa paciente. Y la, este, la historia clínica la tenía que hacer en ese rato, no había que, no podía fumar porque no la hizo un día antes. Y el problema, por eso es que varias veces yo hago este experimento. Les pregunto, ¿no? A mis estudiantes de práctica y también ahorita si estarían extendidas sus cámaras les preguntaría hasta contar tres, uno, dos, tres y nadie puede, o sea, porque la mayoría agarra y dice, no, no voy a responder, ¿qué me importa? Voy a quedar mal, no importa, pero no. ¿Dónde está la pinche glándula lagrimal? La mayoría se van a señalar el canto del ojo, ¿no? Ahorita no me están viendo por video porque estoy transmitiendo en Facebook, pero no se van a señalar el verdadero lugar donde está la glándula lagrimal. Esto es una cosa interesantísima que ya me ha pasado por muchos años y cuando le pregunto al estudiante de tercer año de medicina dónde chingados está la glándula lagrimal, no sabe dónde está en el 97% de los casos. Pero es más interesante porque esto lo he preguntado en charlas que he dado en la Universidad Autónoma de México, o sea, en la UNAM, y sale similar, o sea, que no saben. En charlas en universidades de Brasil, sale similar. Pero lo más chistoso es que algún día preguntaba en el gastro, en alguna palestra, alguna presentación que estaba dando ahí de razonamiento clínico, aprendizaje significativo y demás, y los gastros de años
muchos no sabían dónde chingados está, lo que demuestra que no hay un aprendizaje significativo. Y obviamente los gastros, no sé, tal vez, bueno, no se ve muy frecuentemente esta enfermedad de Sjögren y no frecuentemente, más frecuentemente se ve por reuma, digamos, por medicina interna, y es una enfermedad que afecta más a la glándula lagrimal o salival, pero en ese sentido también tendríamos que saber nosotros como gastro, ¿no ve? Pero para no hacerles larga la cosa, la doctorita, que era la mejor estudiante de su curso, no sabía dónde chingados estaba la glándula lagrimal, lo que le impedía hacer una historia clínica, lo que le impedía hacer todo lo lógico, ¿no ve? Y se pone nerviosa y ahí ya empieza, ¿no? Ni sabe dónde está la glándula lagrimal, bla, 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 que aquí, que allá. Como yo la vi que tenía potencial, le dije, ¿sabe qué, doctora? Le vamos a dar otros 5 minutos. Solamente, no haga toda la historia clínica, no pudo ser la historia clínica y eso ya es tirada porque es 40%, digamos, ¿no ve? O sea, pregado, digamos, ¿no? 60 tendrías que sacar sobre 60, digamos, para aprobar en las preguntas y eso no va a dar. Y le digo, no haga toda la historia clínica, solo explore la glándula lagrimal y nada más. Y con eso le hacemos valer el 40%, digamos, ¿no? Para que no se chingue directamente. Pero camina 2 pasos y empieza a enojarse y empieza el es que y el por qué. Es que mi universidad, el doctor tal, no sé qué, no nos ha dado ni madres en semiología. Es que mi universidad en anatomía, no sé qué, nos hemos saltado esa parte. Y ahí vale madres. O sea, tú no le puedes ir a decir a tu paciente, es que en mi universidad no vi Sjögren y por eso no sé qué chingados. O sea, nada que ver. O sea, es tu responsabilidad. Muchas veces queremos responsabilidad al docente, ustedes tienen que tenerla bien clara, tienen un objetivo que es ser médicos. ¿Qué es ser médicos? Resolver problemas. ¿A través de qué? De método de patrón y método de razonamiento clínico. Y para eso tú tienes que tener bases sólidas, significativas, para responder a esto. No puedes enfrentarte a un paciente y decir, no, es que en patología no vimos esa parte, digamos, y por eso no, qué pena, pero es la culpa de mi universidad, no, nada que ver, ¿no? Entonces, me acuerdo porque esta paciente tenía síndrome de Sjögren, tenía que explorarle por lo menos la glándula lagrimal, ¿no ve? Pero si no sabe dónde chingados está la glándula lagrimal, difícilmente hasta show podía haber hecho para, no sé, palpar, auscultar, percutir, no sé, y se liquidó nomás la estudiante, la futura médica, la interna, y le pareció súper injusto y nos mandó, nos dijo hasta de que nos íbamos a morir, creo. Pero yo creo que después le cayó el 20 porque me volvió a tocar a los 6 meses, volvió a venir y con otro, ya no con una actitud de aprendizaje memorístico enciclopédico, sino con un aprendizaje de necesito saber esto por mí para un paciente, porque depende de mí ese paciente y no me voy a memorizar a lo tonto. Entonces, este síndrome de Sjögren es una enfermedad crónica, también llamada queratoconjuntivitis seca o xerostomía. Como les he dicho, generalmente las enfermedades autoinmunes son sistémicas, pero debutan con algo, ¿no? Un órgano. En este caso puede ser con la glándula lagrimal, con la glándula salival, pero puede afectar a las dos, o primero una y luego la otra, o puede afectar una y también tener otras afectaciones sistémicas. Hay una destrucción de las glándulas lagrimales y o salivales y asociada pues a una enfermedad de falta de reconocimiento, o sea, una enfermedad autoinmune, donde no reconocen a nuestras propias glándulas. En general, podemos sospechar por varios estudios, digamos, por la clínica, pero también por autoanticuerpos, pero sabemos que ningún laboratorio te diagnostica así al tiro tal enfermedad, sino que con eso podemos sospechar. Esto sí puede llegar a la biopsia, porque muchas veces estamos así perdidos y no tenemos idea de si o para confirmar. Llega la biopsia. Y en la biopsia, ¿qué vamos a decir? Por si acaso,
hago énfasis en esto, en esta clase, que aunque hay solo 14 estudiantes, en el examen teórico, entran también habilidades y competencias de la parte práctica. Como yo ya he manifestado, en la parte práctica no sirve hacer examen de dibujo artístico y memoria fotográfica de las laminillas. Por consiguiente, en el examen teórico pueden ingresar las competencias que son necesarias de desarrollar en esta materia, porque estoy haciendo así el plan global, ya lo he hecho, ¿no? Ya está aprobado. ¿Y qué tiene que ver esto? De descripción macro a ojímetro, llegar a un diagnóstico. Manejo de la biopsia, ¿en qué la vas a poner? ¿Cómo la vas a poner? ¿Qué vas a escribir en la hoja de solicitud? Es interpretación del reporte anatomopatológico. Cuando te dan el resultado lo tienes que leer y entender, interpretar al paciente, pero tomar una decisión terapéutica. Transoperatorio, y todo se hila ¿con qué? Con el razonamiento clínico. En ese caso podríamos poner y de hecho alguien me va a hacer recuerdo, ya vamos a poner en esta pregunta simplemente una descripción histopatológica, donde tienes que interpretar qué tiene el paciente. Y seguramente te mandaré que dice una biopsia de glándula salival donde se observa, o de glándula lagrimal, donde hay evidencia de infiltrado leucocitario de predominio mononuclear. 2 puntos, linfocitos, que son CD3 positivos y que tienen epiteliotropismo por las células cilíndricas, produciendo destrucción de las mismas al 80% del material estudiado. Todo eso que he dicho, la interpretación es que enfermedad autoinmune, o sea, síndrome de Sjögren. Ahora, otra vez hacemos énfasis. ¿Podría venir un lupus eritematoso que debute con serostomía o boca seca o sin lágrimas? Sí. Puede haber un lupus que tenga las manifestaciones de Sjögren y no es Sjögren, porque el Sjögren no afecta a otros órganos como el riñón, etcétera, como el lupus sistémico. Entonces, por eso es el problema, ¿no? Al final de cuentas, el tratamiento es similar, sistémico, pero generalmente se da también el tratamiento local. Entonces, nuestra obligación como médicos es saber primero, qué categoría de enfermedades, autoinmune, inmunodeficiencias, hipersensibilidades, y dentro de los autoinmunes, cuál es ¿cómo se llama? El diagnóstico específico, porque varía el pronóstico y algo del tratamiento también. Si decimos etiología o etiopatogenia, estamos fumando, ¿no? Porque no sabemos la causa. Una de las condiciones que tiene que cumplir una enfermedad autoinmunitaria es que no sabemos la causa. Sin embargo, la patogenia, el mecanismo de lesión, no lo sabemos, no lo podemos saber, ¿no? O sea, no lo sabemos de memoria. Entonces, aquí va a haber disminución de lágrimas y saliva por infiltración linfocitaria. En este caso les he dicho CD3, o sea, son T, pero también podemos detectar que hay CD40 y células plasmáticas. Sin embargo, el predominio de la destrucción de la glándula y claro, la sintomatología, dependiendo si más glándula está afectada, más va a ser la sintomatología y va a ser progresiva, ¿no? Pero generalmente es de predominio de linfocitos T, la destrucción. Hay un proceso de reparación, por eso es que podemos ver que posteriormente hay una fibrosis de las glándulas. 75% puede salir con factor reumatoide positivo. Entonces, fíjense cómo habíamos mencionado, ¿no ve? En la artritis reumatoide, que no hay ni ningún laboratorio, ¿no ve? De ninguna enfermedad autoinmune puede ser así como que este laboratorio da justo para esta enfermedad, a no ser que sea un anticuerpo específico, que ya se los he mencionado, que da en el lupus. Pero si no sale positivo ese, igual no puedes descartar lupus, ¿no? Se entiende eso, ¿no? Entonces, tenemos anticuerpos antinucleares, o sea, ANA
en el 85% de los casos, o sea que nos puede hacer confundir con un lupus también. Podemos también ver anticuerpos específicos y no específicos contra el órgano, o sea, contra la glándula lagrimal o salival, pero también sabemos que en un lupus podría afectarse las glándulas salival y lagrimal y tener también esto. Anticuerpos contra antígenos ribonucleoproteicos, sí, tenemos el SSA-RO y el SSA-BLA, son útiles en los laboratorios, un reumatólogo general pide esto, y se ha visto dentro de la patogenia o la etiología, digamos, que están asociados a algunos tipos de HLA. Ya saben que son los HLA, ¿no? Son como los pasaportes que identifican para que no se reaccionen unos con otros o sea, para que se identifiquen, ¿no? Y no se saquen la mugre entre los leucocitos, y los HLA son para los leucocitos, y el complejo mayor de histocompatibilidad es para el resto de las células, ¿no? Entonces tenemos algunos HLA específicos que tienen un LOCI que pueden dar aumento de riesgo, como el HLA-BB8, el DR3, el DRW52, el HLA-DQA1, el HLA-DB1, son riesgosos. Esto no quiere decir que si tienes esto ya te da la enfermedad. Ya hemos aclarado eso en clases anteriores, ¿no? Y obviamente la patogenia no está del todo identificada. Sabemos más o menos la base eh, patogénica de cualquier enfermedad autoinmune, pero si alguien me pregunta, ¿y por qué chingados, doctor, no da a otros tejidos y solo a las glándulas? No sabremos explicarte, y eso es parte no tanto de la etiología, sino de la patogenia. Se ha visto que, les he dicho, ¿no? Que la destrucción es por linfocitos B y T, pero generalmente es más predominio de CD3, ¿no? De los B, de los T, perdón. Hay desencadenamiento por infecciones víricas, o sea, se ha visto asociado alguna vez a esto. Por ejemplo, hay artículos que dicen que el virus del Epstein-Barr y los otros virus que habíamos mencionado, ¿no ve? Como el virus BK y el virus JC, ¿no? Pero hay otros estudios donde ven que hay estas infecciones y no se da nada. O sea, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Tienes estos HLA susceptibles y tal vez un factor empujante o un detonante ambiental como un virus podría ser, ¿no? Y tenemos células como los CD3, los CD4 y linfocitos B como CD20, ¿no? Los linfocitos B son los CD20 que producen estas autorreacciones, y obviamente esto genera una inflamación, y la inflamación saben que es potencialmente lesiva, esencialmente protectora, y que también llama, como es potencialmente lesiva, inmediatamente llama al proceso de reparación, y el proceso de reparación obviamente tiene que ver con la movilización de fibroblastos, colágena, y por eso hay fibrosis de esto. Las glándulas salivales, las lágrimas, y también son afectados algunas glándulas exocrinas en el aparato respiratorio, digestivo y vagina. O sea que podría ser, doctor, que venga un paciente con Sjögren y no tenga nada que ver con que no saliva o lágrime. Sí. Sequedad vaginal, alteraciones en el tránsito digestivo, ya sea por el bolo alimentario, por la secreción, infecciones repetidas neumónicas y demás, podrían estar enmascarando de primera a una enfermedad inmunitaria. Por eso les digo que a veces la sintomatología específica de un lugar nos lleva por el mecanismo de patrón a decir, no es una neumonía, es esto, lo otro, así como de memoria, y de abajo está realmente la enfermedad inmunitaria, y nuestro deber como médicos es brindarle al paciente un razonamiento clínico donde llegue al diagnóstico y no solo de patrón, y el único patrón que me lo sabía era de neumonía, entonces no voy a poder diagnosticar un Sjögren. La infiltración linfocitaria es periductal y perivascular. Obviamente que
puede haber lesión directa de la glándula, pero también si hay lesión de los vasos sanguíneos, ya saben, hay necrosis fibrinoide, puede haber trombosis, isquemia y empeora esto. Infiltrado extenso de folículos linfáticos con centro germinativo. Esto puede ser un signo indirecto, ¿no? Donde vamos a poder ver que hay aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, ¿no? Por esto que les he dicho, ¿no? Pero aumento de los ganglios linfáticos puede haber en muchas cosas, ¿no ven? Incluso seguramente ustedes han debido leer en semio que más de 3 centímetros, doloroso, no doloroso, o sea, los ganglios es algo que nos tiene que llamar la atención en un paciente al explorar si están agrandados, pero eso no nos dice mucho. Tenemos que hacer correlacionar con varias cosas para llegar a darle un sentido a por qué son tan grandes los ganglios, ¿no? Hiperplasia de células epiteliales de los conductos, y esto es por una obstrucción. Bueno, esto va a dar más bien, perdón, una obstrucción, y ya saben que una causa de atrofia es la compresión, entonces va a haber una atrofia de los conductos, ya estamos hablando, ¿no? Porque no hay, la lesión es en la glándula, pero los conductos generalmente no tienen una respuesta autoinmune, pero indirectamente, por lo que les he explicado, hay una atrofia y una fibrosis, una hialinización de los acinos y un reemplazo a la larga por tejido graso. Signos sintomatológicamente, ausencia de lágrimas, obviamente esto va a dar una desecación corneal, en la mucosa oral puede atrofiarse con fisuras inflamatorias, ulceradas, sequedad, costras en la nariz, eso también, úlceras y perforación del tabique. Son cosas que no son usuales y por eso es que a veces viene con una perforación del tabique, estamos pensando en que tal vez es cocainómano, en otras cosas y no en esto, ¿no? Si nosotros usamos el razonamiento clínico hipotético activo, nunca vamos a dejar de lado algunas de estos síntomas que podrían ser atribuidos a enfermedades como el Sjögren. Lo mismo, ¿quién más frecuente? Mujeres, entre 50 a 60 años. Los síntomas son asociados a la destrucción de las glándulas, queratoconjuntivitis, serostomía. 30% pueden ser enfermedades extraglandulares y pueden dar sinovitis, fibrosis pulmonar difusa, neumopatía periférica, más frecuente hay títulos elevados de autoanticuerpos contra SSA. Esto es un laboratorio que nos puede ayudar. Pero otra vez aquí, no quedó, afectaba nomás glándulas y algunos lugares, sí, pero puede haber manifestaciones sistémicas. Poco probable, ¿no? Y eso lo mismo, nos puede hacer equivocar primero que tenía un lupus o o que era un lupus con manifestaciones de Sjögren, digamos, de, de lesión en las glándulas, o que es solo un Sjögren y que nos está pareciendo que es un lupus por estas otras manifestaciones. El perfil laboratorial es importante, ¿no? Sugestivo de uno u otro, ¿no? Alteraciones de la función tubular y puede dar daño glomerular, o sea, puede dar una insuficiencia renal, lo que apoyaría más incluso a que nos confundamos con ¿qué? Con un lupus. 60% tienen trastornos adjuntos, como por ejemplo artritis reumatoide. Entonces, puede tener inflamación en las articulares, puede, ¿no? Entonces, generalmente hay un paciente que nos viene con alguna cosa autoinmune, tenemos que revisarle otras cosas, ¿no? Porque seguro que va a venir con todo el paquete. La idea es, pero, saber si realmente es un Sjögren, o es una artritis reumatoide, o es un lupus, porque como les digo, los pronósticos son diferentes. El tratamiento puede ser similar, pero los pronósticos son diferentes. Ya saben por qué hay un ganglio que aumenta de tamaño, o sea, los ganglios linfáticos hiperplásicos, y el infiltrado de linfocitos B y T policlonales. Esto me va a hacer recuerdo ya en otra pregunta, porque lo vamos a mezclar con un linfoma, donde vamos a poner una adenopatía con infiltrado de linfocitos B y T monoclonales.
La policlonalidad apoya a un proceso inflamatorio, un proceso reactivo, o sea, una enfermedad autoinmune. La monoclonalidad apoya un proceso linfoproliferativo neoplásico con mutación de Purton Jones. Esto no se compliquen mucho ahorita, lo vamos a explicar mucho mejor cuando estemos llevando neoplasias, ¿no? Clones individuales de población de linfocitos B crecen, ¿no? O sea, producen esta policlonalidad. Como ya vamos a ver, esto lo voy a aclarar en el capítulo de neoplasias, cuando hablamos de un linfoma de la zona marginal, porque encima estas enfermedades inmunitarias, a su vez, tienen un riesgo de desarrollar cáncer. ¿Qué cáncer? Neoplasias malignas de leucocitos, o sea, de linfocitos, lo que complica más la vida y el diagnóstico, ¿no ve? O sea, esas enfermedades inmunitarias que se solapan entre sí, se mezclan entre sí, así entre una y otra, encima te dan riesgo de que te dé cáncer. ¿De qué? De leucocitos, o sea, de linfocitos, o sea, linfomas. Y hemos dicho tanto en las otras clases que cuando no sabes qué chingados tiene el paciente o está rondando entre tuberculosis, enfermedad inmunitaria o una neoplasia. Entonces, por eso es que es bien común que nos enredemos en esto. Y es aquí donde puede usarse en beneficio del médico la inteligencia artificial. Ya algún día, si nos da tiempo, les voy a mostrar algo que a mis estudiantes de práctica les he prometido, que es un programa que ya lo tengo hace casi 20 años como hobby, trabajando con algún amigo que es capísimo en programación, y es como para darle un apoyo al médico en su razonamiento clínico, que esta parte así de aprendizaje enciclopédico memorístico no tenga que estar necesariamente siempre presente en el cerebro del médico, sino que puedas tener una aplicación con razonamiento clínico por inteligencia artificial, donde todas estas cosas sí las va a contemplar la inteligencia artificial. Y básicamente el programa es poner los síntomas y signos y que te salga qué posible diagnóstico es. Pero ¿en qué función? En que revise base de datos donde haya estas cosas, ¿no? O sea, esta información que hay aquí. Y información que puede ser muy irrelevante para nosotros porque estamos acostumbrados, digamos, a ver al Sjögren como que de lágrimas y de secreción de saliva, y esta inteligencia artificial nos diga así, una alerta de, no, puede ser que el paciente esté con tal cosa, porque hay un 10% de probabilidad que afecte la mucosa vaginal y así, ¿no? Entonces nos puede ayudar mucho. Y eso yo creo ya en pasos agigantados está dándose, de tal manera que no dudo que alguien ya se adelante en esto, tenga desarrollado programas de inteligencia artificial que apoyen al razonamiento clínico. De hecho, en la última charla que he dado virtual a una universidad de México, ahí muestro el razonamiento clínico, los retos para enseñar razonamiento clínico, métodos específicos y el apoyo del programa, ¿no? El apoyo del programa para un médico que probablemente, como todo el mundo ya tiene, obvio que tenemos celular, toda la información en la mano, esta aplicación va a ayudarte o sea, no pretende reemplazar a un médico porque está bien difícil todavía eso. No sé si alguna inteligencia artificial podrá hacer eso algún rato, pero sí pretende hacerte un apoyo en este sentido, ¿no? Bueno, ya creo que es mucha información. Vamos a quedar en la esclerosis sistémica. Ahorita, por si acaso, pero estamos viendo las enfermedades así lo más simple posible. Y cuando ya terminemos todas las enfermedades de esta categoría, como hemos hecho las enfermedades, las hipersensibilidades, las vamos a ver en un solo golpe de pantalla, donde están sus similitudes, sus diferencias y lo más relevante que aterriza en el razonamiento clínico, o sea, lo que te sirve para llegar a un diagnóstico y ayudar a tu paciente. Pero primero las vamos a desarrollando así muy genéricamente, lo más simple posible, y después las vamos a ver todas en conjunto porque eso hace que sea mejor
retenerlas y el aprendizaje significativo. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao.